Imagen en la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, nos vamos a encontrar con esas representaciones idealizadas y que sistemáticamente se repiten propias del gótico internacional, es decir, los rasgos femeninos y masculinos, así como los infantiles, digamos que se repiten sistemáticamente, representando una supervivencia ideal, y también con rasgos más o menos convencionales. A todo ello pues hay que sumar el mayor naturalismo de esta representación que las que habían tenido lugar en siglos anteriores, como podemos observar en el ligero contrapuesto de la figura de la Virgen y también en la caída natural de los pliegues del manto. Luego también pues cabe señalar la representación de los sentimientos en las que ambos personajes se miran con complicidad y con cariño, al mismo que también hay expresiones físicas de afecto entre ambos. El niño Jesús toca la barbilla de la Virgen y como ella, digamos, trata de sostenerle con delicadeza, acercándole hacia su rostro. Bueno, como ejemplo de sepulcro, la tumba del doncel de secuencia que ya de todos modos podemos considerar como una obra de transición hacia el estilo renacentista. Porque de hecho la representación de don Fernando Vázquez de Arce, el famoso doncel, viene a responder a ese ideal de caballero renacentista que existía por aquel entonces en España, es decir, el de un hombre vinculado al ejercicio de las armas, pero también una persona vinculada al mundo de las letras. De ahí que aparezca con armadura. También hay que señalar el hecho de que en su pecho aparezca la Cruz de Santiago, pero aparece leyendo un libro. Esto viene a ser una representación inusual en cuanto a los sepulcros que se realizaban por aquel entonces, en ese tránsito del gótico al Renacimiento. Porque tanto en los sepulcros del Corsolio como este, como en los exentos, ¿cómo van a aparecer aquellos que vienen a ser representados y retratados? Pues bueno, o bien van a aparecer yacentes, o bien van a aparecer como orantes, es decir, tumbados como si estuvieran dormidos, o recién fallecidos, o de rodillas rezando. Sin embargo, no sucede ni una cosa ni la otra. En este caso, pues, como aparece retratado, digamos, es de la manera de la cual, digamos, se le venía supuestamente a identificar en vida, como ese caballero, pues también vinculado al mundo de las artes y de la cultura. Bueno, en la obra pues, nos vamos a encontrar con elementos propios del estilo gótico, como son las carlinas en la parte superior, pero ya hay elementos renacentistas como es el uso de la decoración de candelilla, a lo cual se suma también la representación del escudo de armas de don Fernando Vázquez de Arce. Bueno, y como ejemplo de retablo, sin lugar a la duda, pues el más relevante, el más, digamos, original y diferente de los que se realizan en aquella época, es el retablo mayor de la Cartuja de Miraflores, obra de Gil de Siloy. Bueno, Gil de Siloy, Gil de Siloé, se encarga de las trazas y de la escultura, mientras que la policromía se encarga a un tal Diego de la Cruz, el cual también se lleva, el cual también aprende las tareas
apertura va a ser Gil de Siloé. Luego, además, el prestigio de dicho artista va a ser heredado por su hijo Diego, aunque de todos modos él va a ser uno de los representantes más destacados del Renacimiento en la primera mitad del siglo XVI, tanto como escultor como arquitecto, trabajando inicialmente en Burgos, pero posteriormente dirigiéndose hacia Granada. A diferencia de lo que sucede en los retablos españoles de la época, que vienen a estar divididos en calles, cuerpos, contar también con entrecalles, con un banco, incluso un sotabanco. En este caso nos vamos a encontrar con lo que se viene a denominar como un retablo rosario, o al fin y al cabo un retablo que va a estar dividido en diferentes medallones, en espacios circulares, donde va a haber diferentes representaciones. Así, claro, nos vamos a encontrar con un gran medallón central, donde aparece la escena de la crucifixión, y con diferentes medallones y tabernáculos, donde podemos observar un destacado horror vacuo y decorativo por la acumulación de elementos. A las representaciones relacionadas con el Nuevo Testamento, por cierto, hay que sumar otras representaciones alegóricas y también la representación de los reyes Juan II e Isabel de Portugal como Orantes, así como la correspondiente las correspondientes figuras representaciones heráldicas. Bueno. Aquí tenéis el medallón central, en la que Siloé se inspira en modelos germánicos, retablos que ya existían por aquel entonces, para desarrollar esta. Nos encontramos, por tanto, con la escena de la crucifixión, donde aparecen a su vez otras 4 escenas relacionadas con la pasión de Cristo. ¿Esto qué es madera? Sí, madera policromada. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues aquí estaría la escena del Monte de los Olivos, la correspondiente al Ceomo, el Camino al Calvario y el descendimiento. Luego, en estas 4 esquinas, a quienes observamos en la representación de los 4 evangelistas, mientras que la escena se va a ir acompañando con diferentes representaciones de santos. A ambos lados están San Pedro y San Pablo. Aquí abajo pues aparece San Jerónimo. ¿Y esas vírgenes? Pues a María Magdalena. Pues María Magdalena y la Virgen María. Bueno, aquí pues más detalles de la representación, más escenas. Esta sería la del prendimiento, la última cena, el descendimiento que ya os comenté. Esta sería la adoración de los Reyes Magos. Más representaciones de santos, incluyendo aquí María Magdalena por un lado y Santa Catarina de Siena. Y acerca de esos retratos orantes de Juan II de Castilla y Isabel de Portugal, retratos idealizados, por aquel entonces, pues no sé si Isabel de Portugal seguía recluida en el castillo de Arévalo, o si ya había fallecido. Para II ya llevaba bastante tiempo muerto. Con lo cual pues se representa de una manera un tanto convencional. Si hubiera pretendido representar a los reyes católicos, los rasgos hubieran sido pues prácticamente idénticos. Claro, luego además pues estos aparecen acompañados también por la figura de sus respectivos santos, San Juan Bautista por un lado y Santa Isabel por otro. Por cierto, la figura que veis hacia los pies aparece nuevamente aquí. ¿Quién es? Pues no lo sé. Está repetida.
del mundo flamenco borgoñón de por aquel entonces. Ya con un, digamos, naturalismo más descarnado y con un realismo casi fotográfico. Cierto, como es ese retablo no tiene nada que ver con las características de los vistes de calles, entre calles. No, porque al ser un retablo del Rosario, pues los espacios están divididos en esos tondos, en esos espacios circulares, de mayor o menor tamaño. Bueno, de la pintura. Ya como características, porque básicamente lo que vamos a ver es al principal representante de la escuela italiana y a los principales de la llamada escuela flamenca. Bueno. De la pintura, pues, ¿qué cabe decir? La pintura gótica. Bueno. Pues como características. Hay que señalar una menor relevancia de la pintura al fresco. No quiere decir que se deje de hacer, pero por aquel entonces el desarrollo de las vidrieras, ¿qué es lo que va a condicionar? Pues el espacio donde antes se pintaba. Con lo cual la pintura al fresco se va a limitar a ciertos espacios. Bien es cierto que en muchas ocasiones las bóvedas se van a decorar y también se van a pintar con motivos decorativos. Lo habitual es que se pretendiera, digamos, simular la bóveda celeste, como venía a suceder, por ejemplo, aquí. Pero lo más frecuente es que las pinturas murales se encuentren en espacios muy concretos, como pudieran ser las paredes de los claustros, o lo que venía a ser más habitual, las de las capillas. Esos espacios privados más pequeños pues van a decorarse con esas pinturas murales. Luego también y teniendo en cuenta de que en el siglo XV aparece la imprenta, lo cual va a llevar también, entre otras cosas, al desarrollo del grabado, se van a seguir haciendo miniaturas. Es decir, esas ilustraciones que servían para ilustrar los pergaminos de los libros de la época. Entre todas ellas, pues destacan sobre todo las miniaturas, las ilustraciones de las muy ricas obras del Duque de Berry, de la cual pues veis aquí una ilustración. También hay que señalar una cosa, las vidrieras evidentemente no son obras pintadas. Es decir, aunque se pudieran emplear bisagras en ciertas partes, no dejan de ser vidrios de colores. Pero claro, la plástica de las vidrieras va a ser semejante a la de la pintura gótica de la época. Así que claro, nos podemos encontrar con elementos decorativos, la representación de escudos,
pinturas religiosas, la representación de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Bueno, frente a todo ello, hay que señalar el gran desarrollo de la pintura de Caballero. Y nos vamos a encontrar con dos técnicas pictóricas que se van a desarrollar para realizar obras de este tipo. Por un lado, nos vamos a encontrar con pinturas al temple, sobre tabla, o al óleo sobre tabla. Pero eso sí, la pintura al óleo sobre tabla aparece en el siglo XV en Flandes. Y su uso pues, se irá extendiendo progresivamente hacia otros lugares. Luego también son obras donde se va a emplear el dorado, es decir, se van a utilizar láminas de pan de oro sobre la superficie. ¿Para qué? Bueno, pues para recrear los mimbres de las figuras religiosas o para representar los fondos, siguiendo el modelo de los iconos bizantinos. A todo ello, pues hay que señalar el lugar donde se emplazaban dichas obras. Se van a destinar a retablos, a dípticos, y a políticos. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de obra pintada al temple sobre tabla en dorado, que es el Cimabue. ¿Y eso es La Virgen con el Niño, San Juan Bautista, San Pedro y los Ángeles. Bueno, Cimabue, digamos que es el padre de la pintura gótica italiana. Si Giotto es el principal representante de la escuela italiana, Cimabue es el predecesor, que sienta, digamos, las bases del estilo en el que Giotto, digamos, va a ir más allá. Él bebe de la pintura bizantina y crea una estética en la cual, entre otras cosas, emplea el dorado en los fondos. Además, pues, según la leyenda, según la tradición, Cimabue fue el maestro de Giotto. Él fue, según la leyenda del artista, por recogida de los videos de Vasari, pues quien apreció la calidad y buena mano del artista cuando tan solo era un niño. Bueno, eso no deja de ser, digamos, una leyenda, digamos, recurrente dentro de la vida de los artistas. Que
tuviera como modelo, como inspiración a un artista ya consagrado. Y entonces, tanto el Vasari como el Giotto, no sé si estaban en Florencia, ¿no? Más o menos, a esa zona. Bueno. En Florencia tiene muchísimo trabajo. Bueno, en el caso de Cimabue, pues creo que también trabajó en el centro de Italia, pero ya de todos modos es un artista del siglo X, llamado Duecento. Bueno, ¿qué va a caracterizar a la pintura del gótico? Pues al igual que en el caso de la escultura, va a estar presente su progresivo naturalismo. Así como la representación de los sentimientos. Fruto de ese interés por representar de una manera más fidedigna y por tanto en el que la realidad fuese más reconocible, en la pintura gótica van a aparecer géneros que, aunque no cuentan, digamos, con una autonomía inicial, pues van a ser cada vez más reconocibles. Por un lado, se van a representar paisajes, tanto urbanos como campestres o ambos al mismo tiempo, y también se van a representar los interiores de las estancias. Lo tenéis ahí en esa imagen, la Virgen del Canónigo de Pael. Aquí pues nos podemos pensar que lo que se recrea es la escena de una habitación correspondiente a un palacio o palacete de la época, con sus vidrieras, sus tapices, sus alfombras, su suelo de cerámica. Así que claro, el realismo no solo va encaminado pues, a una representación de los efectos de la luz con el correspondiente sombreado, con la búsqueda de volumen, con el gusto por representar las calidades, sino que también va en relación a esa representación del espacio de una manera progresivamente más fidedigna. A todo ello también hay que sumar otro elemento que responde al realismo, y es la aparición del retrato. Aparece ahí la figura del donante, el propio canónigo, cuyos rasgos pues, evidentemente son individuales. Nosotros pensamos al ver esa imagen que el aspecto del canónigo era el que tiene ahí. Una persona pues, envejecida, gruesa, incluso también pues, que se tiene que ayudar con los anteojos para poder leer. Tiene lugar, por tanto, la aparición del retrato, aunque inicialmente en la figura del orante. Perdón, la figura del orante. Porque al fin y al cabo pues van a ser representadas
tiempo, pues el retrato se va a independizar de estas representaciones religiosas y por tanto se va a desarrollar como un género autónomo. En cuanto al paisaje, pues eso, digamos, tardará más tiempo. Ya en el siglo XVII es cuando ya nos encontraremos propiamente con paisajes verdaderamente autónomos. A todo ello hay que sumar una mayor variedad temática pero eso sí, se va a desarrollar dentro de un predominio prácticamente absoluto de la temática religiosa. Bueno, la temática en el románico era básicamente el de unas representaciones religiosas un tanto limitadas y repetitivas. Había una escasa variedad. Podemos pensar, por ejemplo, pues como una y otra vez nos vamos a encontrar casi siempre con la representación de Cristo Pantocrator con el Tetragramorphos en los ábsides de las capillas mayores. Pero en este momento, en los siglos XIII, XIV, XV y ya de una manera, digamos, progresiva y de un modo más evidente, nos vamos a encontrar con escenas religiosas sobre Cristo que pudieran corresponder a los evangelios o a los apócrifos, sobre la vida de la Virgen y de la vida de diferentes santos y santas. Y claro, entre las representaciones de los santos de la época, ¿quiénes van a predominar? ¿Quiénes van a estar más visibles en las pinturas de la época? Pues con la aparición y el crecimiento de las órdenes mendicantes, las escenas, por ejemplo, vinculadas a San Francisco de Asís van a estar presentes en la pintura gótica de la época. Pero claro, las representaciones, digamos, que podían hacerse extensibles a las de las escenas de martirio de diferentes santos, por ejemplo, las representaciones acerca de San Jerónimo, etcétera, etcétera. Bueno, dos representaciones religiosas pues, relacionadas pues, precisamente con esa mayor variedad temática en donde también está presente pues, escenas vinculadas a la vida de la Virgen y de Cristo, pues, lo tenéis en estas dos tablas realizadas por Duccio, el principal representante de la escuela sienesa de Italia en el siglo XIV.
por un lado la escena de la Anunciación y por otro lado el Santo Entierro. Ambas obras pues, pertenecientes a la maestra de la Catedral de Siena, ese retablo que se destinó a dicho lugar. Bueno, ahí tenéis pues, más representaciones, más escenas de la Virgen acompañada por otros santos. En este caso, pues, los dos más importantes dentro de esas representaciones vinculadas a las órdenes mendicantes, por un lado San Francisco de Asís y por otro lado Santo Domingo de Guzmán, y aquí ya lo que tenéis es una escena pues vinculada precisamente a esas escenas que corresponden a la vida de diferentes santos, como es la escena de San Francisco de Asís recibiendo los estigmas. Bueno, hay diferentes escuelas, no vamos a verlas, así que de todos modos pues, vamos a ir de todos modos pues, enseñándolo de manera breve, ¿no? Porque en cierto modo pues, permite hablar de lo que son las diferentes escuelas y por qué las presentaciones se desarrollan de un modo y no de otro. Bueno. Bueno, pues viene a desarrollarse, digamos, una etapa inicial, la que se asemeja más a los modelos románicos. De hecho, cuando vemos frescos de este tipo, como los que veis ahí, la iglesia de San Martín de Laceo, pues nos puede parecer que son frescos románicos, aunque en realidad son góticos. Claro, ¿cuáles son las diferencias? Pues una mayor naturalidad en las posturas, el recurso al sombreado. Pero claro, siguen estando presentes el uso de colores planos, el uso del silueteado, la inexpresividad de las figuras. Muy lineal. Hasta el inicio del siglo XIV, que se caracteriza por tener unos elementos comunes en el romano. Algo que de todos modos pues, sucede también con la escultura de la época. Es decir, si por entonces los escultores seguían representando a Cristo Pantocrator con el Tetragorphos, pues los pintores también lo hacían. La segunda etapa es la del gótico internacional. Es una etapa que corresponde a finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, que se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por un mayor naturalismo, por eso ya van a aparecer representaciones de paisajes, interiores domésticos. Pero de todos modos se van a emplear convencionalismos en las representaciones y
Las figuras, digamos, que van a responder en muchas ocasiones a una belleza ideal, con lo cual las representaciones de mujeres y de hombres vienen a ser repetitivas, no tienen rasgos individualizados. A todo ello, dentro del ámbito internacional va a haber un gusto por el detallismo, incluso por lo anecdótico. Va a empezar a aparecer dentro de esa evolución hacia el realismo un mayor interés por representar las calidades de los objetos. Y la última, la del gótico final. Corresponde a la segunda mitad del siglo XV y a inicios del siglo XVI. En esta etapa, por influencia flamenca, nos vamos a encontrar no ya solo con un mayor naturalismo, sino también con un mayor interés por lo minucioso, por el detallismo y también por el desarrollo del retrato. Va a haber un mayor interés por esa representación del espacio, incluidos los suelos del lamero, y sobre todo va a haber un desarrollo de la pintura al óleo sobre cámara. A todo ello hay que señalar la progresiva influencia renacentista. En España, el ejemplo de pintor que emprende la transición hacia el estilo renacentista es Pedro Berruguete, aunque eso de todos modos sería discutible. Pedro Berruguete trabajó en España y estuvo durante un tiempo en Italia, trabajando en la corte del duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Cuando regresa a España, aunque su estilo, digamos, es más novedoso, se tiene que adaptar al gusto de la época. Y el gusto estaba condicionado por esa tradición vinculada al gótico internacional y la influencia de los modelos flamencos. Con lo cual, pues eso que quería decir, pues que va a introducir algunos elementos renacentistas, pero sobre todo va a seguir empleando esos recursos propios de la época. Es decir, la representación de personajes con rasgos individualizados como si fueran retratos, el uso del gusto por los suelos del lamero, la recreación de escenas violentas y la aparición de personajes caricaturescos, pero claro, al mismo tiempo va a emplear la perspectiva bifocal, va a utilizar líneas de fuga. Así que claro, conocía cómo representaban el espacio los pintores italianos del XV y lo va a incorporar a varias de sus obras. Luego también Pedro Berruguete, con dos pinturas, pues nos va a... Bueno, también hay otra cosa. Va a seguir utilizando el dorado. Los pintores renacentistas por aquel entonces se lo habían descartado en la segunda mitad del siglo XV. No utilizaban esa técnica. Cuando regresa a España la tiene que volver a emplear. Bueno, Pedro Berruguete también es conocido por dos pinturas donde va a recrear escenas que no recuerdan pues, precisamente a esa época de intolerancia religiosa en España, donde la Inquisición adquiere un gran poder y donde se emprendían cosas tales como la quema de libros, por la quema
personas. Y claro, pues un ejemplo de cómo, por haber entonces, pues se quemaban libros que eran considerados heréticos y por tanto prohibidos por la Iglesia en la Inquisición. No tenéis en esta escena donde aparece Santo Domingo de Guzmán, que gracias a su presencia, pues milagrosamente este libro se salva de la quema. Yo decía, ¿qué pinta ese título ahí? Bueno, escuelas. Pues en primer lugar, la pintura del Trecento. En la escuela italiana, pues hay que señalar que, al igual que en el románico, la influencia bizantina va a estar muy presente, con lo cual los elementos convencionales de los iconos bizantinos van a estar presentes en la pintura de los italianos de la época. También las representaciones de los mosaicos bizantinos van a influir en la estética de estos pintores. Progresivamente, y dentro de ese estilo internacional, las obras van a ir desarrollando un mayor naturalismo, pero en el siglo XIII, ¿con qué representaciones nos encontrábamos? Pues, por ejemplo, pues con esta, que es obra de Cimabue, lo cual nos puede recordar pues, perfectamente las representaciones de los iconos bizantinos de dicha época y de siglos posteriores. En Italia, así que claro, pues al principio, ¿qué es lo que, con lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con rasgos convencionales, también con obras donde está presente la rigidez, la inexpresividad, aunque curiosamente ya están presentes los esfuerzos en los personajes, como estos, digamos, se refuercen, tienen posturas a veces inestables, como el propio Cristo en la cruz, e incluso también cómo va a estar presente el uso del sombreado. Bueno, aquí tenéis pues alguna obra más de Cimabue, donde también cabe señalar el empleo de esos fondos dorados, y al fin y al cabo, por ello hay que señalar una cosa, y es que nos vamos a encontrar con obras alpendre sobre tabla, y pinturas al fresco. La pintura al fresco tiene una importancia mayor en Italia que en otros lugares. Se realizan en capillas privadas, también en los claustros, pero hay que señalar una cosa, y es que el tamaño de las vidrieras en los edificios góticos italianos era menor en otros lugares. Al haber más horas de luz, no había esa necesidad de abrir esos ventanales tan amplios, con lo cual el tamaño de los muros va a ser más amplio y por tanto había una mayor superficie sobre la que pintar. Bueno, más sobre Cimabue, de todos modos. Bueno. Luego. La obra de los autores estuvo influenciada por la estética
Argentina. Con sus iconos y por sus mosaicos. Bueno, para contextualizar la obra de Giotto, hay que hablar de dos asuntos. Por un lado, la escuela sienesa. En Siena pues van a destacar los hermanos Lorenzetti, Simone Martini y Duccio. Digamos que es la escuela más vinculada a esa estética bizantina y cuyas obras, digamos, se van a asemejar a la estética propia del gótico internacional, aunque de todos modos como peculiaridad nos vamos a encontrar con obras ya de una temática profana como esas alegorías del mal gobierno y del mal gobierno que va a pintar Lorenzetti. Bueno, esta sería pues la alegoría del buen gobierno, la del mal gobierno, pues claro, como va a aparecer el demonio. Y claro, pues ya van a aparecer por representaciones de la avaricia, la soberbia. Esta sería la del buen gobierno. Bueno, para que os hagáis una idea, pues aquí tenéis unas obras de Duccio donde está presente pues ese idealismo y esa minuciosidad propia del gótico internacional, pues eso sí, ya va a estar presente ese sombreado para dar volumen a las figuras y también pues, se van a introducir referencias al paisaje. Pero claro, todo ello pues, dentro de una estética en donde también con el uso del dorado pues, podemos pensar que es próxima a esas representaciones influenciadas por el mundo bizantino. Luego ya, pues, por ejemplo, sería pues, esta anunciación de Simone Martini, donde los fondos son neutros al emplearse el dorado. Y claro, pues con el empleo de esta arquitectura fingida, pues podemos pensar que esta representación, digamos, que se asocia más a esos modelos propios del siglo XIV, inicios del siglo XV, es decir, pues vinculados al gótico internacional. Bueno. Frente a la escuela sienesa, la escuela florentina va a ser predecesora de la estética del Renacimiento. El principal representante de esta escuela va a ser Giotto. Giotto de Bondone, cuya obra se caracteriza por lo siguiente.
Bueno, en primer lugar, pues sin lugar a la duda, la primera característica de la que hay que hablar sobre la obra de Giotto es sobre una búsqueda de naturalismo y es que, aunque no quiere decir que no prescinda de su empleo, como en esta Madonna que tenéis aquí, la Madonna de Ognissanti, Giotto va a tratar de representar las diferentes escenas religiosas en un espacio. Así que va a recrear interiores y paisajes. En segundo lugar, volumetría de las figuras. Las figuras van a tener luces y sombras, va a estar presente el sombreado, lo cual permite que las representaciones no sean unidimensionales. Así que por un lado la pintura de Giotto ni presenta colores planos como las de la etapa inicial del gótico, ni está presente, digamos, esa minuciosidad que obvia la representación de los efectos lumínicos propia del gótico internacional. Así que va a ser el primer artista, digamos, que se interese por la representación de los efectos de la luna. La volumetría de las figuras va a ir de la mano en ocasiones de otro elemento. Y es la monumentalidad. Y otro va a tratar de recrear el efecto que tienen las esculturas en muchas ocasiones en sus pinturas. Así que no solo le va a interesar representar las figuras con volumen, sino que va a tratar de recrear las sensaciones visuales de
el realismo va a ser reconocible también en otro aspecto, rompiendo con ese idealismo y convencionalismo presente en las obras del gótico internacional. En las obras de Giotto podemos distinguir a los personajes unos de otros, cómo van a tener rasgos individualizados. Es decir, que no le va a bastar pues, con representar a personajes con barba y sin barba. Unos tendrán el color del cabello castaño, negro, gris, rubio, otros tendrán el pelo más corto, otros más largo, unos lo tendrán trenzado, otros lo tendrán suelto. Así que los rasgos, por tanto, estarán individualizados. Como podemos de todos modos reconocer, no quiere decir que, claro, las representaciones de Giotto sean pues, como esos retratos tan detallistas, individualizados, de autores de la pintura flamenca del siglo posterior. Pero claro, hay una enorme diferencia con respecto a lo que estaban haciendo sus compatriotas italianos por aquel entonces. La situación de los rostros y naturalismo en los personajes. A Giotto le interesa representar a cada personaje, digamos, de manera individualizada, aunque claro, pues aún así, de todos modos, por los rostros, especialmente de los ángeles, las vírgenes y santas, pueden quizá pues, asemejarse de unos a otros, pero sobre todo lo que más le interesa a Giotto es que su comportamiento, digamos, se asemeje al comportamiento humano, que se relacionen entre ellos, que por tanto, digamos, las posturas y gestos se aproximen de manera veraz a la realidad. Así que claro, las figuras se comunican, se relacionan entre sí y muestran sus sentimientos. Les hay quienes lloran de dolor, quienes gritan, se desmayan. Quienes simplemente conversan entre sí. También hay que señalar una cosa, y es que, como fruto de ese naturalismo en las representaciones, a Giotto no le importa poner personajes de espaldas al espectador, aunque bueno, lo frecuente es que sean personajes secundarios. Así, digamos, eso da una sensación de una mayor naturalidad en representaciones como esta, en esta escena del entierro del árbol. Bueno, aquí tenéis pues, diferentes obras de Giotto. Donde de todos modos, pues en ocasiones pues, va a recrear fondos neutros, incluido también el sol dorado, pero eso no va a impedir que se interese por representar el espacio de una manera realista, recreando en este caso el interior doméstico en esta escena de la Anunciación. Además de todo, también hay que señalar cómo trata de representar los sentimientos de los personajes y de que el naturalismo esté presente en las obras. De hecho, daros cuenta,
representar a la Virgen, pues esta aparece pues, con un gesto de sorpresa, cuando le comunica que está embarazada. Bueno, Giotto realiza pinturas al temple sobre tabla y también realiza pinturas al fresco, donde digamos esas representaciones veraces del espacio van a tener una mayor presencia. Al fresco no podía utilizar el pan de oro, con lo cual se va a interesar más en representar escenas al aire libre o también interiores dentro de edificios. Es lo que viene a suceder en los frescos de la Basílica Inferior de Asís, con estas escenas relacionadas con la vida de Cristo. La basílica está dividida en dos partes, está la basílica inferior y la basílica superior. En la basílica superior es donde Giotto va a pintar frescos sobre la vida de San Francisco de Asís, lo cual lleva también pues, a que esté presente escenas vinculadas a la vida de su hermana Santa Clara. Bueno, ahí le veis a San Francisco predicando a los pájaros, cómo recibe los estigmas y la escena del llanto de Santa Clara y los hermanos de San Damián. Luego también pues, otras escenas, las de San Francisco expulsando a los demonios del Éxodo y el milagro de la fuente. Aquí, claro, cabe señalar que Giotto, aunque claro, no conocía la perspectiva unifocal, sí que se va a interesar en representar el paisaje. En este caso va a tratar de recrear la propia ciudad de Arezzo, con sus murallas y los edificios que se montaban casellas. Así que, y luego también al mismo tiempo va a recrear en el exterior una arquitectura gótica. Claro, lo habitual que hacía Giotto, que era pues emplear rocas, un paisaje en el cual estuviera presente una cuesta y donde va a incluir la vegetación, va a incluir árboles para poder situar a los personajes en el espacio. También va a recurrir al sombreado, lo podéis ver aquí nítidamente, para dar esa sensación de volumen en la representación, para escapar de la planitud. A todo ello, pues también cabe señalar, pues naturalmente, pues la naturalidad de las expresiones, para que quede claro, pues que gracias a San Francisco de Asís ha surgido agua de un manantial, pues aparece este personaje viviendo eso. Bueno, la obra maestra de Giotto son los frescos de la Capilla Scrovegni en Padua. Bueno, Giotto y su taller pintan las obras entre 1303 y 1305. La capilla pues, es de unas dimensiones más bien reducidas, pero aún así trabajan rápido para pintar no solo los muros, sino también la bóveda. Aunque claro, en este caso pues, incluye tondos y elementos decorativos. Más importantes son las diferentes escenas que se van a representar en los muros. Al fondo nos vamos a encontrar con la representación del juicio final, mientras que en los laterales nos vamos a encontrar con diferentes escenas de la vida de Cristo. Bueno, tanto en unas obras como en otras nos vamos a encontrar por un lado con esas referencias al paisaje habituales en la obra de Giotto y también con ese mayor naturalismo en las expresiones
pues las figuras se comunican y se relacionan entre sí, a lo que se suma la representación de los sentimientos y el empleo del sombreado, es decir, la recreación de esos efectos de luces y sombras para dar volumen a la representación. Daros cuenta, digamos, lo avanzado que estaba el estilo de Giotto ya a inicios del siglo XIV, que es cuando pinta esta obra, que está más próxima a los planteamientos de la pintura del 480 italiano que a lo que estaban haciendo sus contemporáneos por aquel entonces en Italia o en el resto de Europa. Incluso, pues, en estos frescos, la expresividad, el dramatismo llegando al patetismo, en esta obra, digamos, va a ser mayor el de ciertas representaciones de la pintura italiana de la primera mitad del siglo XV. Bueno, aquí tenéis, pues, la escena del juicio final. A la derecha tenéis el espacio destinado a los condenados, mientras que los que se salvan se encuentran aquí a la izquierda. No evita, de todos modos, Giotto elementos también convencionales en su obra, como por ejemplo el uso de la perspectiva jerárquica, como en función de la importancia de los personajes, porque estos van a tener un tamaño mayor o menor. También está presente en esta escena la isocefalia, es decir, cabezas a la misma altura. Pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que ¿qué era lo que estaba recreando? La escena del juicio final. ¿Y por qué viene a caracterizar esta escena generalmente en estas representaciones? Pues por su falta de realismo. Es decir, los artistas deliberadamente pues van a recrear esta escena religiosa alejada de la realidad. Por cómo representaría, digamos, la Jerusalén celeste, como recrearía el cielo, con ángeles y santos, y cómo los justos irían hacia allí, mientras que tendría lugar también la caída de los condenados. Bueno, ahí ya lo podéis ver más en detalle, mientras que aquí aparecen pues, figuras fantásticas y demoníacas, rodeados de los condenados, los cuales aparecen en desorden y desnudos, a un tamaño menor. Aquí podéis advertir pues, cómo Giotto va a individualizar los rostros y cómo también pues, va a buscar relacionarse entre ellos, evitando también pues, que la pintura caiga, digamos, en lo monótono y en lo simple, pese a esos rasgos convencionales en esta parte de la representación. Bueno, otras representaciones dentro de los frescos, aquí nos encontramos con las representaciones de las virtudes, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Claro, la prudencia pues aparece representado como si fuera un contable, o más bien una contable, debería decir, porque son mujeres. La fortaleza, armar un escudo y un arma, y la templanza, pues como alguien, digamos, que es capaz, digamos, de tener una actitud serena a que empuñe una espada. Es decir, en vez de estarla desenvainando, digamos que lo que está haciendo es matarla para no sacarla de la frente. Sobre los vicios, pues claro, estos se representan con las figuras de hombres, y aquí tenéis el de la locura, este personaje pues con una cachiporra y vestido de una manera estrafalaria. La envidia, literalmente le sale una víbora por la boca, y claro, pues esta le pica a él. Y la desesperación, claro, si por la desesperación pues esto te lleva a la muerte, pues aparece. Bueno, ya de todos modos eso sería una excepción en relación al resto de los frescos porque aparecen realizados mediante la técnica de la grisalla.
tratando de imitar las representaciones escultóricas. Bueno, sobre los frescos que se encuentran en los laterales, pues nos encontramos con diferentes escenas relacionadas con la vida de Cristo. Aquí tenéis el sueño de San Joaquín, la visitación, la natividad, donde está presente también la adoración de los pastores, la adoración de los Reyes Magos, la huida a Egipto. Aquí pues cabe señalar, pues, en el caso del portal de Belén, trata de recrear en parte un interior, un cobertizo, mientras que están presentes esas referencias al paisaje con esas rocas, con árboles, digamos, tan habituales en las representaciones de viento. Aquí tenéis la matanza de los inocentes, donde ya está presente la plasmación de los sentimientos. Las mujeres aparecen desesperadas, mientras que en el suelo se acumulan cadáveres de niños. Bueno, luego ya estas otras escenas, el bautismo de Cristo, las bodas de Caná, la resurrección de Lázaro, la entrada de Cristo en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo y el lavatorio de pies. Luego también hay que señalar otra cosa, y es que como a Giotto le interesan los efectos lumínicos, en parte estos varían en las representaciones de los frescos. En ocasiones, digamos, que utilizar unos tonos más claros, más blanquecinos. En otras ocasiones los colores van a ser más puros, más vivos, cuando la escena, digamos, pues se recrea en un exterior o ya en determinado momento del día, ya, digamos, de noche o próximo al ocaso. Eso sí, pues no penséis que estamos ante un artista impresionista, sino que digamos que de una manera, digamos, inicial, en ese momento de la pintura gótica, pues trata de recrear esos efectos, en donde sobre todo lo que busca es dar volumen a la representación. Luego también hay que señalar otra cosa, y es que a Giotto le interesa el naturalismo en las representaciones, con lo cual en ocasiones incluso va a incluir elementos o personajes secundarios con posturas o gestos, digamos, más naturales frente quizá a la rigidez o al convencionalismo de otras figuras. Es decir, mientras que Cristo podemos pensar que actúa de manera impertérrita, sin mostrar sus sentimientos, pues también podemos adivinar el naturalismo y la espontaneidad en otras representaciones. Por ejemplo, aquí aparece un personaje bebiendo vino, vestido a la moda de la época y además con una barriga bastante voluminosa, como si literalmente hubiera tomado a un personaje de una bodega o de una taberna de la época y hubiera recreado su físico en la escena. En la resurrección de Lázaro, pues aquí veis cómo los personajes aparecen con gestos sorpresivos, incluso se forma este corrillo de personas que está comentando lo que acaba de suceder. Ese gesto, digamos, de sorpresa e incredulidad ante lo que ha sucedido. Luego también, pues ese naturalismo de las expresiones, pues claro, os había mencionado de Cristo. Digamos que su rostro no manifiesta emociones, aparece hipervertérico, pero claro, aquí, aunque pese a esa expresión en su rostro, pues aparece literalmente a punto de soltar un puñetazo, con lo cual este personaje se echa para atrás. Pues claro, lo de poner la otra mejilla, digamos que no iba a poner. En ese momento. Bueno, más escenas, la de la última cena, donde en este caso pues va a estar por representar personajes de espaldas, buscándose mayor naturalismo. No deja de ser curioso, porque en otras representaciones de la Última Cena, y ya en el siglo XV, pues sí se
se representa a todos los personajes de frente o uno de espaldas, y este viene a ser simplemente Judas. Pero claro, aquí, pues de espaldas aparecen 5. Hay 12 en total, no sé qué falta. Claro, Judas en este caso pues estaría ausente. Bueno, esta sería la escena del prendimiento de Cristo. Luego, Cristo ante Caifás, la flagelación, por el homo, el camino al Calvario y la crucifixión. Ya de todas maneras, de una manera, digamos, habitual en los frescos que estamos viendo, cuando aparecen ángeles, pues digamos que estos se irrumpen desde el cielo, aparecen en la gran mayoría de las ocasiones con un tamaño menor, con lo cual les vemos de cintura para arriba. Y estos además, manifiestan en muchas ocasiones sus sentimientos, en este caso sentimientos de dolor. Bueno, uno de los frescos más conocidos de la capilla Scrovegni, ya para ser concreto, sería este, el de llanto sobre Cristo muerto. Aquí nos encontramos con personajes que ya tienen expresiones de dolor, gestos más bien que llegan al patetismo, en la cual, pues, digamos, busca representar con naturalismo esta escena religiosa. Curiosamente, esos gestos de dolor están presentes también en los ángeles que se encuentran en la parte superior. Así que, claro, los personajes se abalanzan, tocan y abrazan el cuerpo de Cristo muerto, lloran, sufren, algo pues desde luego que no podíamos reconocer, pues por ejemplo, en este tipo de escenas cuando se realizaban en el siglo XI o en el siglo XII. Bueno, más frescos de la capilla, la escena del Novime Tangere, la ascensión a los cielos y la escena de Pentecostés, donde en este caso pues nuevamente vamos a encontrarnos con personajes que están de espaldas al espectador, tratando de recrear, digamos, una escena que tiene lugar dentro de un interior. Por eso va a fingir también una arquitectura gótica, aunque curiosamente rematada con un frontón. Al fin y al cabo, Giotto no dejaba de vivir en Italia, lo clásico seguía estando presente. Bueno, tenemos el caso de Giotto. Y tenemos el caso de la pintura flamenca del siglo XV, la llamada pintura de los primitivos flamencos. De todos modos, habéis actuado. Bueno, pues en primer lugar hay que hablar del contexto de la época, y es que el siglo XV en los Países Bajos, pues hay que señalar
que en dicho lugar no solo la población va a vivir en ciudades en una proporción mucho mayor que en otros lugares, solamente sería semejante en Italia, o más bien en una parte importante de Italia. Y ya más concretamente sobre las regiones de los Países Bajos va a destacar una, Flandes. ¿Por qué las ciudades empiezan a alcanzar importancia en ese momento? Pues sobre todo se debía al comercio y a la artesanía. Esto va a suponer que aparezca una burguesía enriquecida por dichas actividades comerciales, especialmente en las ciudades de Gante y Brujas. Por eso, digamos que va a aparecer una labor de mecenazgo ejercida por esta clase social, que se enriquece y que por tanto podría destinar dinero a la realización de obras de arte. Por otro lado, al mismo tiempo, cabe señalar el papel de los duques de Borgoña. Bueno, ahí tenéis quizá pues el más famoso de todos ellos, de los que vivieron en el siglo XV, Carlos el Temerario. Bueno, ¿Y eso por qué lleva el peso de oro? buena pregunta, ahora te lo explico. Bueno, A ver. Y ahí decía, Bueno. este es el padre de María de Borgoña, que está casada con Maximiliano. Bueno. Los abuelos de nuestro. bueno, ahora sí. Ahora os explico. Los duques de Borgoña fueron unos personajes muy importantes ya en el siglo XIV. Al fin y al cabo, en Francia existían diferentes casas nobiliarias que digamos, rivalizaban con el poder de los monarcas. En unas ocasiones los reyes pues, se llegaron a imponer a estos señores feudales. Y claro, pues durante la Guerra de los 100 años y también en los años posteriores impusieron su autoridad y fueron, digamos, limitando el poder de estos señores que llegaban a controlar territorios muy amplios en Francia. Pero en el caso de los duques de Borgoña la situación fue diferente. Porque aunque en ocasiones estas ramas nobiliarias, mediante la guerra y alianzas con los reyes de la época, pues también ganaban y perdían territorio, no solo por esos enfrentamientos, sino también pues, por los propios enlaces matrimoniales, pues se fueron haciendo también con el control de otros territorios. Así que al propio ducado de Borgoña, pues habría que sumarle también el llamado Franco Condado, el ducado de Luxemburgo y todos los territorios que constituían los Países Bajos, es decir, el ducado de Brabante, que es donde está Bruselas, Flandes, la región de Picardía, la región de Artois, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Carlos el Temerario, pues sus ambiciones le llevaron pues, a pretender ser rey, pero claro, por un lado, él era feudatario del rey de Francia y por otro lado tenía territorios que estaban dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Con lo cual, pues eso a qué le llevó, pues finalmente a morir en la guerra. Pero de todos modos, ¿qué pasó con su descendencia? Pues hay que señalar que María de Borgoña se acabó casando con el emperador Maximiliano de Austria, con lo cual los Habsburgos se hicieron con el control de ese amplio patrimonio de los Borgoña, que era por aquel entonces el Franco Condado, el Ducado de Luxemburgo y todos los Países Bajos. Curiosamente, el Ducado de Borgoña no. El Ducado de Borgoña había sido arrebatado por los reyes franceses. Bueno, acerca del Toisón de Oro, bueno, pues era una orden que tenía, a la que pertenecían los duques de Borgoña y que luego, para formar parte de esa
paso del tiempo, el toisón de oro sería entregado por quién? Por los propios reyes de España, porque Carlos V era el maestre de la Orden del Toisón de Oro y sus sucesores en la corona española entregarían, por tanto, ese elemento que venía a reconocerles, que era la cadena de oro, precisamente con el cordero. Bueno, y con esto pues lo dejamos todo. La hija de Maximiliano, que